Hemos arribado a nuestro 31º día de consagración a la Virgen María. Hoy, preparación del examen de conciencia antes de la consagración. Para consagrarnos a la Virgen María según el tratado de Luis María Grillón de Montfort, decimos que son en total 33 días, pero básicamente son 30 y 3 son aplicados en el preámbulo a la consagración o después como síntesis de la misma posteriormente. ¿Qué es lo que haremos hoy? Y este examen de conciencia que haremos hoy, tras estos 30 días de esfuerzo, de ahínco, de ánimo por alcanzar esa meta que solo se puede alcanzar en ese tiempo de gracia llamado vida, vamos a enmarcar este examen de conciencia en 2 atributos preternaturales más que faltaron por meditar, por estudiar en todos estos días de consagración. Hablemos acerca del don preternatural de la inmortalidad. Es que Adán y Eva en el paraíso habían sido creados con este atributo: no moriríais. Pero si coméis del árbol, el fruto del árbol prohibido, moriríais. ¿Qué fue lo que sucedió? Desobedecieron y murieron. Mas Dios convirtió esa muerte en un sueño, la posibilidad de que a través de ese sueño de la muerte saltáramos a la vida eterna. En muchísimos episodios bíblicos, Jesús habla de la muerte como de un sueño. Lo vemos en el Evangelio de Marcos 5, 22, en donde Jesús va caminando con todo el pueblo y los apóstoles y se le acerca Jairo, el jefe de la sinagoga, y le suplica que vaya corriendo a ver a su hija que está al borde de la muerte, que imponga sus manos sobre ella y la salve. Jesús va de camino haciendo milagros y cuando finalmente llega se encuentra con que toda la familia y amistades están llorando. Y Jesús les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis tanto? Jesús hace un reclamo a todas estas personas y dice: la niña duerme. Todos comenzaron al unísono a burlarse de Jesús. Pero si ya tiene tiempo muerta, ¿cómo vas a decir que duerme? ¿Es que acaso nos llamas ignorantes? Nosotros estamos acostumbrados a ver la muerte. Sabemos cuando alguien muere, le reprochan. Y él, con una mirada firme hacia Jairo, el padre de la niña, le dice: no temas. Entra solamente con el padre de la niña y con sus apóstoles, con 3 de sus apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, porque aquello que iba a suceder tenía que suceder en la intimidad de Dios, no en ese alboroto malsano y, como dice las Sagradas Escrituras, donde la gente daba grandes alaridos.
es la exigencia de Jesús de esa seguridad de la vida eterna. Y como ese tipo de llanto y tipo de alboroto, lejos de acercarnos a Él, a esta certeza de la vida de la vida eterna, lo que hace es alejarnos. Y una vez allí dentro, toma de la mano a la niña, le habla a la niña, se dirige a la niña. La niña, por lo tanto, no estaba muerta y le dice, Talita cum, muchacha, a ti te digo, hablo contigo, levántate. La muchacha al instante se levantó. Lo dicen las Sagradas Escrituras, al instante. Es decir, obedeció. Obedeció al Señor de la vida, a Jesús. Y se puso a andar. Las Sagradas Escrituras dicen que esta niña tenía 12 años y que al ver lo que había sucedido, dice, todos quedaron estupefactos. Todos quedaron llenos de estupor. Y enseguida Jesús les dijo, dadle de comer. Es ese alimento no solo físico al que se refiere Jesús, sino dadle amor, dadle de comer. ¿Cómo necesitan nuestros difuntos la oración? El equivocado hábito de ya enseguida colocar a los fieles difuntos en el cielo, cuando es el llamado y el juicio de Dios es un misterio al que debemos respetar. Ante la duda que supone el misterio de Dios y sus designios, rezar. Ese es el alimento, la oración. Dadle comida. Y de este alimento, esta necesidad de oración que también tenemos los vivos, necesidad de orar incesantemente y de guardar todas estas cosas, guardar todos estos pensamientos divinos en el corazón, como hacía María. Es este mismo alimento que Jesús pide le den a la niña del que hablamos. Mismo alimento, el alimento de Dios, tanto para nosotros vivos en esa iglesia militante, esa iglesia en batalla para alcanzar el cielo, mismo alimento que pide Jesús le den a la niña, porque la niña solo estaba dormida en esa iglesia purgante en donde están los salvados, pero que no han logrado llegar al cielo todavía y que deben reparar, pagar, completar lo que no lograron hacer en vida por no permitir plenamente que completara, pagara completamente Jesús. Y es el mismo alimento constante en la visión beatífica, visión de Dios, donde vemos a Dios cara a cara, de la iglesia triunfante, de todos aquellos que han vivido, que han dormido y que han hecho el salto a la vida eterna. Esa es la iglesia triunfante. Y en total, 3 iglesias vivas que necesitan, como dice Jesús, dale ese alimento. Y es este atributo preternatural de la inmortalidad que nos permite hoy enmarcar el acto de consagración. María sería entonces inmortal, porque ella fue dotada de todos los atributos, incluyendo los preternaturales, los naturales y los sobrenaturales. Este don de la inmortalidad hubiera permitido que Adán y Eva y a toda su generación no murieran, sino que vivieran por un tiempo en el paraíso
y luego fueran trasladados al cielo, a esta visión beatífica permanente de la que estamos hablando, pero sin pasar por ese trance doloroso y terrible de la muerte. No existe un dogma acerca de la inmortalidad de María. Solamente la Iglesia nos certifica 4 dogmas: el de la maternidad divina de María, el de la Inmaculada Concepción, el de la perpetua virginidad de María, María siempre virgen, antes de concebir a Jesús en su seno, por obra del Espíritu Santo, durante sus 9 meses de concepción y después de esta concepción. María eternamente virgen, sellada toda para Dios. Y el dogma de la Asunción de María. Mas, sin embargo, la tradición desde siempre, como depósito de la Iglesia, protegido de tal manera, ha siempre defendido la dormición de María. María no muere. ¿No deberíamos también apoyarnos en esta certeza, la dormición de María? Así como Jesús se dirige a esta niña, hija de Jairo, y le dice: Talitá cum, a ti te hablo, levántate. Así la toda pura, la toda María, Madre de Dios. Algunos teólogos han insistido en que si Dios no se negó a sí mismo la posibilidad de morir y luego resucitar, pues la madre tampoco estaría exenta de pasar por ese trance, por ese cuello, por ese pasillo de la muerte. Mas nosotros queremos insistir desde esta consagración en que Dios lo puede todo. Y si bien Jesús muere y acepta la muerte como prenda en pago para nuestra vida eterna, Él, como Dios, podía haber decidido para su madre lo que Él gustase. Por lo que la dormición se convierte en esa santa explicación que el mismo Divino Maestro da en las Sagradas Escrituras a quienes le hablan incesante y continuamente de la realidad de la muerte. Él habla de la vida con la palabra dormición. Le pedimos ahora, ya no a los familiares que se encontraban en esa casa de Jairo, que le den comida a la niña, sino le pedimos este alimento a la madre. Danos del alimento de la inmortalidad. Porque no morimos, sino dormiremos. Que esta dormición sea el pasillo para la vida eterna. Examen de conciencia. En esta tierna esclavitud a la Madre de Dios, yo me abandono y consagro realmente como tu esclavo, con todo mi cuerpo, alma, bienes, tanto internos como externos, mis talentos. Te entrego el valor de mis buenas obras, de todas mis acciones pasadas, presentes y futuras. María nos pregunta: Hijo mío, ¿has renovado cada día al despertar
esta intención, cierro cita. La consagración a María, por lo tanto, nos pide renovar cada día la misma. Al levantarme con los 3 Ave Marías que explicábamos en una de las ocasiones de consagración. San Luis María Griñón de Montfort, en este examen de conciencia, nos sitúa enfrente de la Madre, como si la Madre nos hablara, y nos sigue preguntando la Madre María: ¿has respetado los derechos de María y de Jesús sobre tu cuerpo, alma, sentidos y facultades, bienes y fuerza? Tratando de que tus intenciones vayan en recta intención con los de María y Jesús. ¿Le has dicho una vez al día a María que la amas, que amas a Jesús y que les entregas todos estos sentidos y facultades, talentos? ¿Has tenido presente que tu cuerpo es templo de Dios y que te has consagrado a María con él? Por lo tanto, ¿cómo lo tratas? ¿Permites que sea tratado con vanidad? ¿Permitas que sea instrumento de prudencia, de recato, de decencia, de buenas costumbres y moral? ¿O lo dejas convertir en instrumento de escándalo, de provocación, de pecado? ¿Te has mortificado y también tu cuerpo, evitando todo acto o acción dañina para él mismo que pudiera infringir las normas y preceptos, mandamientos de Dios? ¿O te has alejado tú, tu alma y tu cuerpo de todos ellos? Tus ojos son sometidos también a la voluntad de Dios, evitando miradas peligrosas o culpables hacia lecturas, espectáculos, juegos, juguetes, afiches, libros, periódicos, distintas situaciones que se pueden presentar en la calle. Tus oídos también son dados en tierna esclavitud a María y a Jesús, evitando canciones inquietantes, conversaciones peligrosas. Tu boca y lengua han sido utilizados para hablar bien, para no proferir blasfemias, groserías, pensamientos impuros. ¿Has sido prudente en su uso, callando en las situaciones que lo ameritan o hablando en situaciones que también lo amerite? ¿Has utilizado tu imaginación o inteligencia de acuerdo a los deseos de Jesús y de María? ¿O has cedido, has aceptado pensamientos, reflexiones inadecuadas, pensamientos peligrosos, imaginaciones ligeras, deseos malsanos y curiosidades dañinas? ¿Te has dejado llevar por antipatías naturales, evitando tratar a personas porque te caen de forma desagradable, criticado sin piedad sus faltas, evitado ayudarles cuando te lo han pedido? ¿Has desarrollado un afecto solo natural, sin dejar crecer en él lo sobrenatural?
¿Te entregas en cada momento del día a la voluntad de María y de Jesús? Les preguntas, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es la voluntad tuya, María? Ese totus tus ego sunt, yo soy todo tuyo, ¿es real? ¿Tus bienes temporales son de María? Lo que te permite, al estar desapegado, poder tener una libertad en el manejo del dinero, de la ropa, muebles, joyas, porque están delante de Dios y te permiten vivir una vida simple, sencilla, en esa pobreza de Jesús y de su Santa Madre, en donde Jesús ama las riquezas, en tanto que la mayor riqueza es de otro mundo. Y esa riqueza enaltece los bienes naturales, terrenales, dándoles su verdadero lugar y su verdadero uso, dando la fuerza de compartirlos. Has dedicado tus ejercicios de consagración de manera seria, tratando de poner todo lo mejor de ti para que Jesús y la Madre completen lo que te falta. Pues bien, este ha sido un ejemplo que da Luis María Griñón de hacer el examen de conciencia y lo usamos como modelo. Este es el examen modélico del día domingo. Cada día tiene su examen de conciencia hasta completar los 7 días de la semana. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, alabado, del deseo de ser consultado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser juzgado. El conocimiento y el amor de mi nada, concédeme, oh Jesús. La perpetua memoria de mis pecados, concédeme, oh Jesús. El ardiente deseo del desprecio, humillaciones, de ser tratado como tú, Jesús, y la gracia de saber recibir todo esto santamente. Que los demás sean más amados que yo, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique al desearlo. Oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles ser fiel ejemplo, para que no provoquemos nunca tu indignación. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, hazme niño pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida para su gloria y como verdad que ilumina. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.